Escondió a una guerrera apache en su establo, y regresó con un ejército pidiendo su mano. El joven ranchero vivía en una vasta región del suroeste, donde el sol brillaba con fuerza y los vientos secos recorrían los campos abiertos. La vida allí era dura, pero también llena de libertad. Desde muy niño, había aprendido a cuidar del ganado, a cabalgar por los senderos polvorientos y a conocer cada rincón de la tierra que su familia había trabajado durante generaciones. Para él, cada amanecer traía nuevas responsabilidades: revisar el estado del ganado, asegurarse de que los corrales estuvieran en buen estado y mantener la pequeña casa de madera en la que vivía. No era un lugar cómodo, ni lujoso, pero era su hogar, y lo amaba profundamente. La región estaba marcada por la presencia de varias tribus nativas, entre ellas los apaches, que conocían la tierra como nadie más. Durante años, las relaciones entre los colonos y los nativos habían sido complicadas. A veces había intercambios pacíficos de productos y conocimiento, pero en otras ocasiones surgían enfrentamientos por territorio o recursos. El joven ranchero, sin embargo, siempre había sentido respeto por los apaches. Había aprendido desde pequeño que la violencia no era la única manera de resolver los conflictos y que muchas veces el entendimiento y la empatía podían salvar vidas. Un día, mientras revisaba las cercas del rancho, notó algo extraño en el horizonte. A lo lejos, un pequeño grupo de jinetes se movía rápidamente y parecía que iban en busca de alguien. El corazón del joven se aceleró, conocía bien las señales de peligro en esas tierras. Su instinto le decía que algo no estaba bien, que alguien necesitaba ayuda y que él podía hacer algo. Mientras se acercaba, notó una figura que se movía entre los arbustos, tratando de esconderse. Era una mujer, vestida con ropas sencillas pero resistentes, que parecía haber recorrido un largo camino. Su cabello estaba desordenado y sus ojos reflejaban cansancio, pero también determinación. El joven ranchero comprendió al instante que se trataba de una guerrera apache. Su postura era firme, su mirada vigilante, y aunque estaba visiblemente agotada, no mostraba miedo ante su presencia. Había escuchado historias sobre las valientes mujeres de la tribu, conocidas por su habilidad para defender a su gente y sobrevivir en situaciones extremas. Sin embargo, esta mujer no buscaba pelea, buscaba refugio. A pesar del riesgo, decidió acercarse con cautela. No quería asustarla ni ponerla en peligro. Con voz calmada, le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer lo miró fijamente por un momento, evaluando si podía confiar en él. Finalmente, asintió levemente, aceptando la oferta sin pronunciar palabra. En ese instante, el joven supo que su vida estaba a punto de cambiar de manera inesperada. La guerrera apache se encontraba sola, lo que era extraño y preocupante. Normalmente, no se separaban de su tribu sin una razón muy fuerte, y menos aún en un territorio donde podían encontrarse con enemigos o animales salvajes. Él le ofreció llevarla a un lugar seguro en su rancho, un sitio donde nadie podría encontrarla fácilmente. Mientras cabalgaban juntos hacia su hogar, sentía una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Cada paso era una decisión importante: si alguien descubría a la mujer antes de tiempo, ambos podrían enfrentarse a consecuencias graves. Al llegar al rancho, el joven guió a la guerrera hacia un viejo establo que solía usar para guardar heno y herramientas. No era un lugar elegante, pero era seguro y discreto. Le mostró dónde podía descansar y le ofreció agua y algo de comida. La mujer aceptó con gratitud, y aunque no hablaba mucho, su lenguaje corporal mostraba alivio y confianza. Por su parte, el joven observaba cada movimiento, aprendiendo poco a poco sobre su comportamiento, su fuerza y su inteligencia. Durante los días siguientes, la rutina del rancho continuó, pero con una diferencia importante: la presencia de la guerrera apache. El joven se aseguró de que estuviera cómoda, aunque sabía que no podía ofrecerle más que lo básico. Preparaba su comida, revisaba el establo y se aseguraba de que nadie se acercara demasiado al lugar. A medida que pasaba el tiempo, comenzaron a comunicarse de manera más efectiva.
A pesar de la barrera del idioma, lograban entenderse gracias a gestos, miradas y palabras sueltas. Cada pequeño intercambio fortalecía la confianza entre ellos. El joven también reflexionaba sobre la situación. Sabía que proteger a la mujer era arriesgado, pero sentía que era lo correcto. No podía imaginar dejarla sola, expuesta a peligros que él podía prever y evitar. Cada noche, al mirar las estrellas desde el porche de su casa, pensaba en cómo su decisión podría cambiar su vida y la de la guerrera. Sentía una mezcla de responsabilidad, admiración y un creciente respeto por la fortaleza de aquella mujer que, a pesar de todo, mantenía su espíritu indomable. Al mismo tiempo, la presencia de la guerrera despertó en él nuevas emociones. La admiraba no solo por su valentía, sino también por su inteligencia y la forma en que manejaba cada situación. No era solo una mujer que necesitaba ayuda, era una persona fuerte y decidida, capaz de enfrentar desafíos que él mismo encontraba intimidantes. Esta admiración se mezclaba con la curiosidad de conocer más sobre su vida, su cultura y su historia. Cada día que pasaba, la conexión entre ellos se fortalecía, aunque aún permanecía envuelta en un delicado equilibrio de respeto y cautela. El rancho, antes silencioso y solitario, ahora tenía una energía diferente. La rutina diaria del joven se llenaba de momentos de cuidado, vigilancia y pequeños gestos de atención hacia la guerrera. Él aprendía sobre la importancia de la paciencia, de la observación y de la discreción. Ella, por su parte, parecía entender que estaba en un lugar seguro, aunque sus ojos siempre estaban atentos, recordándole la realidad de un mundo fuera de ese pequeño refugio. Con el paso de los días, ambos empezaron a comprender la importancia del vínculo que estaban formando. No era un vínculo basado en palabras o promesas, sino en acciones y confianza mutua. Cada decisión que tomaban estaba pensada para proteger al otro, y cada pequeño gesto de amabilidad fortalecía esa relación. El joven se daba cuenta de que proteger a la guerrera no solo era un acto de coraje, sino también una lección sobre empatía, humanidad y respeto hacia otras culturas y formas de vida. La vida en el rancho continuaba, con sus tareas y desafíos diarios, pero la presencia de la guerrera apache transformaba cada momento en algo significativo. Los sonidos del viento, el canto de los pájaros y el movimiento del ganado adquirían una nueva dimensión, llena de historia, aprendizaje y conexión. Para el joven ranchero, aquellos días marcaban el inicio de una aventura que cambiaría su vida para siempre, enseñándole que a veces, los encuentros inesperados traen lecciones profundas y oportunidades para crecer de maneras que nunca se podrían haber imaginado. Pasaron varios días desde que la guerrera apache había encontrado refugio en el establo del joven ranchero. Durante ese tiempo, ambos habían aprendido a confiar el uno en el otro. El joven se aseguraba de que tuviera comida suficiente y un lugar seguro donde descansar, mientras que la guerrera se mantenía alerta, siempre observando los alrededores, consciente de que el peligro podía aparecer en cualquier momento. La rutina diaria del rancho continuaba, pero la tensión latente en el aire les recordaba que su seguridad no estaba garantizada. Una tarde, mientras el joven revisaba las cercas del rancho, vio algo que lo hizo detenerse. En la distancia, una columna de polvo se elevaba sobre la tierra, y podía distinguir la silueta de varios jinetes acercándose rápidamente. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No era un grupo grande, pero su velocidad y coordinación indicaban que no eran viajeros comunes. Algo en su instinto le decía que venían en busca de la guerrera apache. Sin perder tiempo, regresó al establo para alertarla. La guerrera lo escuchó con atención. Sus ojos se estrecharon y su postura se volvió aún más firme. A pesar de la sorpresa, no había miedo, había aprendido a mantener la calma en situaciones peligrosas. Sabía que cualquier error podría ser fatal, y que la rapidez de sus decisiones determinaría si ambos sobrevivían o no. Juntos, evaluaron la situación, el rancho estaba relativamente aislado, pero los jinetes podían descubrirlo si no tomaban precauciones. La necesidad de actuar con rapidez se volvió urgente. El joven decidió improvisar un plan.
Cerró las puertas del establo y colocó varios objetos pesados cerca de las entradas para dificultar que alguien entrara sin aviso. La guerrera revisó cada esquina, asegurándose de que no hubiera puntos débiles donde los intrusos pudieran sorprenderlos. Además, ella sugirió usar ciertos arbustos y caminos poco visibles alrededor del rancho como posibles rutas de escape en caso de que la situación se volviera insostenible. La combinación de su experiencia y el conocimiento del terreno del joven se volvió un recurso valioso. Mientras tanto, los jinetes se acercaban. Sus voces se escuchaban a lo lejos, y el sonido de sus cascos golpeando la tierra creaba una sensación de urgencia. El joven y la guerrera se mantuvieron en silencio, comunicándose con gestos, miradas y señales que solo ellos entendían. Sabían que cualquier ruido podría delatarlos. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión, la incertidumbre sobre lo que estos hombres querían y cómo actuarían los mantenía alerta. Finalmente, los jinetes llegaron a la entrada del rancho. Uno de ellos gritó el nombre de la guerrera, indicando que la buscaban activamente. El joven contuvo la respiración y rezó para que no entraran en el establo. Sabía que enfrentarse a ellos directamente sería demasiado arriesgado. Su objetivo principal era mantenerla a salvo hasta que encontraran una solución más segura. Mientras tanto, la guerrera observaba con calma, evaluando las opciones y los movimientos de los intrusos. Su entrenamiento y experiencia le permitían anticipar posibles estrategias y reaccionar de manera efectiva. El tiempo parecía moverse lentamente. Cada instante era crítico, y ambos comprendían que cualquier error podía ser irreversible. Decidieron que la mejor opción era distraer a los jinetes para ganar tiempo y buscar un lugar más seguro. El joven salió sigilosamente del establo y comenzó a caminar por el terreno abierto, llamando la atención de los intrusos con movimientos calculados. Los jinetes, al verlo, se concentraron en él, pensando que podría tener información sobre la guerrera. Esta distracción permitió que la guerrera se moviera discretamente hacia una zona menos visible, usando su conocimiento del terreno para ocultarse entre los arbustos y árboles cercanos. A medida que la situación avanzaba, el joven se dio cuenta de que estaba en un papel mucho más peligroso del que había imaginado. Aunque estaba preparado para cuidar del rancho y enfrentar desafíos cotidianos, nunca había estado en una situación donde la vida de otra persona dependiera directamente de su astucia y rapidez. Sin embargo, cada decisión que tomaba se basaba en la experiencia que había acumulado a lo largo de los años en la región, conocimiento del terreno, habilidades de observación y la capacidad de mantenerse calmado bajo presión. Los jinetes comenzaron a sospechar que algo no estaba bien. Su frustración aumentaba, y uno de ellos intentó acercarse al establo. El joven se preparó para intervenir si era necesario, usando cualquier recurso a su disposición para proteger a la guerrera. La tensión alcanzó su punto máximo cuando uno de los intrusos levantó la puerta del establo, pero encontró solo herramientas y heno, sin rastro de la guerrera. La confusión de los jinetes les dio una ventaja crucial. Pudieron ganar tiempo y reorganizar su estrategia. La guerrera, mientras tanto, permanecía oculta, observando atentamente cada movimiento de los intrusos. Su entrenamiento como guerrera le permitía analizar la situación con precisión, anticipando los posibles errores de los jinetes y preparándose para actuar en el momento exacto. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, lista para reaccionar si era necesario, pero también consciente de que la prudencia era clave. Su conocimiento de la tierra y de las tácticas de movimiento rápido le daba una ventaja sobre los intrusos, quienes no estaban familiarizados con el terreno. Después de varias horas de tensión, los jinetes comenzaron a perder interés. Su frustración creció y, al no encontrar a la guerrera, algunos decidieron retirarse temporalmente. El joven respiró con alivio, pero sabía que el peligro no había desaparecido por completo. Este incidente les recordó a ambos que estaban en un entorno donde la seguridad podía cambiar en un instante y que debían estar siempre preparados para enfrentar nuevas amenazas. Durante la noche, mientras la calma regresaba al rancho, el joven y la guerrera compartieron un momento de tranquilidad.
Aunque no era un momento de alegría, sí era un momento de conexión. Ambos comprendían que habían sobrevivido a un desafío significativo y que, gracias a su colaboración, habían logrado mantener la seguridad por ahora. La experiencia fortaleció su vínculo, basado en la confianza mutua, el respeto y la admiración por la valentía del otro. El joven reflexionaba sobre lo que había ocurrido. Sabía que proteger a la guerrera implicaba riesgos constantes, pero también entendía que su decisión era correcta. La gratitud y el respeto que sentía hacia ella no solo provenían de su valentía, sino también de su capacidad para mantener la calma y actuar de manera estratégica en medio del peligro. Cada lección aprendida en esos momentos de tensión se convertía en un recordatorio de la importancia de la cooperación, la paciencia y la empatía. A la guerrera, por su parte, la experiencia reforzó la confianza en el joven. Aunque provenían de mundos diferentes, habían encontrado un terreno común basado en valores compartidos, la protección de los inocentes, la prudencia y el respeto hacia la vida de los demás. La situación les mostró que, incluso en un entorno hostil, era posible construir una alianza fuerte y confiable, capaz de enfrentar desafíos inesperados con éxito. Al amanecer, ambos retomaron sus rutinas habituales, aunque ahora con una conciencia más aguda de los peligros que los rodeaban. La guerrera descansaba en un lugar seguro dentro del establo, mientras el joven continuaba con las tareas del rancho, siempre atento a cualquier señal de movimiento extraño. La experiencia de ese día los había cambiado, no solo habían enfrentado un riesgo inmediato, sino que también habían aprendido sobre la importancia de la vigilancia, la estrategia y la colaboración en situaciones críticas. El evento detonante, aunque lleno de tensión y peligro, se convirtió en una oportunidad para fortalecer su relación y demostrar que la valentía no siempre se mide por la fuerza física, sino por la capacidad de actuar con inteligencia, precaución y solidaridad. Ambos comprendieron que, a partir de ese momento, su vida cotidiana ya no sería la misma. Estaban unidos por una experiencia que los marcaría para siempre y que serviría como base para los desafíos que aún estaban por venir. Con el peligro inicial superado, el joven ranchero y la guerrera apache comenzaron a establecer una rutina más estable dentro del rancho. Sin embargo, ambos sabían que la calma era temporal. La experiencia de la llegada de los jinetes les había recordado que el mundo fuera de su refugio seguía siendo hostil y que cualquier descuido podría ponerlos en riesgo. La guerrera, a pesar de estar a salvo por ahora, mantenía una vigilancia constante, enseñándole al joven cómo observar los alrededores con atención y a interpretar incluso los detalles más pequeños, como el cambio en la dirección del viento o los ruidos a lo lejos. El joven aprendía rápidamente. Cada día, mientras realizaba sus tareas habituales, también se entrenaba para identificar señales de peligro, anticipar movimientos extraños y actuar con rapidez. Comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, la forma en que las aves volaban cuando había intrusos cerca, los rastros en la tierra que indicaban la presencia de animales o personas, y la manera en que los sonidos del viento podían ocultar pasos. Estos aprendizajes, aunque simples, eran vitales para la supervivencia de ambos y fortalecían su conexión, porque dependían el uno del otro para mantenerse a salvo. A medida que pasaban las semanas, el joven también observaba el carácter y las habilidades de la guerrera. No solo era fuerte y valiente, sino también extremadamente inteligente y meticulosa. Cada acción que ella tomaba, desde cómo organizaba su refugio hasta cómo analizaba los movimientos de los intrusos, demostraba una comprensión profunda del mundo y de las personas que lo habitaban. Él comenzaba a admirarla no solo como alguien que necesitaba proteger, sino como una persona que podía enseñarle lecciones valiosas sobre la vida, la paciencia y la estrategia. Sin embargo, no todo era tranquilidad. Una tarde, mientras el joven reparaba una sección de la cerca, escuchó un ruido inusual cerca del límite del rancho. Era un sonido de caballos que se movían rápidamente, pero no de manera desorganizada como un grupo de viajeros perdidos. Su instinto le indicó inmediatamente que era un nuevo grupo de jinetes, y esta vez parecía más grande y determinado que el anterior. Corrió hacia el establo para informar a la guerrera.
La guerrera, al escuchar la noticia, adoptó una postura firme y evaluó la situación. Sabía que enfrentarse directamente a este grupo sería extremadamente peligroso, y que su objetivo principal debía ser mantenerse ocultos mientras buscaban una manera de neutralizar la amenaza sin riesgo. Comenzaron a idear un plan para proteger el rancho y mantener la seguridad de ambos. La guerrera sugirió usar caminos ocultos alrededor del terreno para moverse si era necesario, mientras que el joven preparaba refugios improvisados y barricadas que pudieran ralentizar a los intrusos si llegaban demasiado cerca. Mientras el nuevo grupo de jinetes se acercaba, la tensión aumentaba. Cada ruido, cada sombra, cada movimiento podía significar un peligro inminente. La guerrera instruyó al joven sobre cómo moverse silenciosamente, cómo comunicarse sin hablar y cómo observar las señales del terreno para anticipar los pasos del enemigo. La situación exigía concentración absoluta, cualquier error podría ser fatal. Sin embargo, a pesar de la presión, ambos demostraban un enfoque sereno y calculado, aprendiendo a confiar en sus habilidades y en la inteligencia del otro. Durante varias horas, los jinetes exploraron los alrededores del rancho, buscando señales de la guerrera. Revisaron senderos, inspeccionaron arbustos y se acercaron a la entrada del establo, pero no encontraron nada. Cada vez que se acercaban, el joven sentía cómo aumentaba la adrenalina, y la guerrera, con paciencia, esperaba el momento adecuado para moverse si era necesario. La estrategia de ocultamiento funcionaba, y ambos comenzaban a comprender que la colaboración entre ellos era la clave para sobrevivir. Una noche, mientras la calma parecía regresar, el joven reflexionaba sobre la situación. Había aprendido mucho sobre la guerrera apache, no solo sobre sus habilidades físicas, sino sobre su manera de pensar y planificar. Ella veía el mundo de una forma lógica y estratégica, anticipando problemas y solucionándolos antes de que ocurrieran. Él se daba cuenta de que, aunque había sido capaz de cuidar el rancho durante años, ahora estaba aprendiendo a proteger a otra persona con un enfoque completamente nuevo, basado en observación, paciencia y previsión. Sin embargo, la relación entre ellos también comenzaba a mostrar un lado emocional más profundo. Compartían momentos de conversación, aunque limitada por las diferencias de idioma, y momentos de silencio cargados de comprensión mutua. El joven sentía una mezcla de admiración y afecto hacia la guerrera, mientras que ella valoraba su coraje y su dedicación. Estos sentimientos no interferían con sus prioridades inmediatas, pero añadían una dimensión emocional que hacía que cada día fuera más intenso y significativo. A medida que pasaba el tiempo, comenzaron a surgir nuevos desafíos. La presencia de los jinetes había revelado que la guerrera no estaba completamente segura fuera de su tribu, y que otros podrían buscarla por razones desconocidas. Además, el joven comprendió que cuidar de alguien con habilidades y conocimientos tan avanzados requería no solo fuerza física, sino también inteligencia y sensibilidad. Comenzó a planear con más cuidado, a analizar cada decisión y a buscar soluciones que no solo protegieran a la guerrera, sino que también aseguraran la seguridad del rancho. Una tarde, mientras observaban el horizonte desde una colina cercana, la guerrera compartió con el joven fragmentos de su historia. Habló de su tribu, de su entrenamiento como guerrera y de la responsabilidad que sentía hacia su gente. Él escuchaba atentamente, comprendiendo que la vida de la guerrera estaba llena de desafíos que él apenas podía imaginar. Estas historias fortalecían aún más su respeto y su admiración hacia ella, y le enseñaban sobre la importancia del coraje, la disciplina y la resiliencia. El conflicto continuó desarrollándose con pequeñas tensiones diarias. A veces llegaban rumores de jinetes que pasaban cerca del rancho, o señales de animales alterados por la presencia de intrusos. Cada situación requería una respuesta cuidadosa y coordinada. El joven y la guerrera comenzaron a establecer señales y rutinas que les permitieran reaccionar rápidamente, como luces improvisadas, caminos secretos y lugares de observación estratégicos. Todo estaba pensado para maximizar la seguridad y minimizar el riesgo. A medida que los días se convertían en semanas, ambos aprendieron a anticipar los movimientos del otro sin necesidad de palabras.
La guerrera entendía cuando el joven estaba preocupado, y él comprendía cuando ella estaba lista para actuar. Esta sincronía les permitía enfrentar los desafíos con mayor eficacia, y su confianza mutua se volvía inquebrantable. Cada pequeño éxito reforzaba la idea de que podían superar cualquier dificultad si trabajaban juntos. Sin embargo, no todos los momentos eran de tensión. También había tiempo para la observación tranquila de la naturaleza, para conversaciones pausadas y para pequeñas celebraciones de la vida cotidiana. Compartían historias, enseñanzas y experiencias, fortaleciendo no solo su colaboración en situaciones de peligro, sino también su vínculo personal. El joven aprendía sobre la cultura y la historia de la guerrera, mientras ella comprendía más sobre la vida en el rancho y los desafíos de su mundo. El conflicto, aunque constante, no se limitaba solo a los jinetes. También surgían tensiones internas, como el miedo a fallar, la incertidumbre sobre el futuro y la necesidad de adaptarse a circunstancias cambiantes. Ambos comprendieron que enfrentar un conflicto no solo significa lidiar con amenazas externas, sino también gestionar las emociones y mantener la calma ante situaciones inesperadas. Este aprendizaje era crucial para su supervivencia y para el fortalecimiento de su relación. A medida que el tiempo avanzaba, el joven comenzó a notar cambios en sí mismo. Se sentía más seguro, más observador y más consciente de su entorno. La experiencia de proteger a la guerrera y enfrentarse a desafíos constantes lo había transformado, enseñándole a valorar la paciencia, la estrategia y la colaboración. Por su parte, la guerrera también notaba cambios, confiaba más en el joven, comprendía su capacidad de adaptación y valoraba su valentía y dedicación. El desarrollo del conflicto no solo reforzaba sus habilidades, sino también su vínculo emocional y su respeto mutuo. Cada desafío superado juntos se convertía en una lección, y cada amenaza enfrentada les recordaba la importancia de la cooperación, la previsión y la empatía. Ambos comprendieron que, a pesar de las diferencias culturales y personales, podían apoyarse y aprender el uno del otro, creando una alianza fuerte e inquebrantable. A medida que el sol se ponía sobre el rancho, iluminando el horizonte con tonos dorados y naranjas, el joven y la guerrera reflexionaban sobre todo lo ocurrido. El conflicto había cambiado sus vidas, enseñándoles lecciones sobre valentía, inteligencia y resiliencia. Aunque sabían que aún quedaban desafíos por enfrentar, también comprendían que, mientras trabajaran juntos y confiaran en sus habilidades, podrían superar cualquier obstáculo que se presentara en su camino. Después de semanas de precaución y estrategia, la calma en el rancho se rompió de repente. Una mañana, antes del amanecer, el joven ranchero escuchó el sonido inconfundible de varios caballos acercándose rápidamente. No era un grupo pequeño, ni descuidado, se movían con determinación, como si supieran exactamente lo que buscaban. Su instinto le advirtió que esta vez la amenaza era más seria y directa. Corrió al establo para despertar a la guerrera, y juntos evaluaron la situación. Sabían que el momento decisivo había llegado, el peligro ya no podía evitarse ni posponerse. El joven preparó el rancho lo mejor que pudo. Cerró puertas, asegurando que cada entrada estuviera protegida, y escondió herramientas que podrían ser útiles en caso de necesidad. La guerrera Apache, por su parte, revisó los alrededores con precisión, buscando puntos de ventaja y posibles rutas de escape. Cada gesto suyo mostraba experiencia y confianza, enseñándole al joven cómo mantenerse firme frente al peligro, incluso cuando parecía inevitable. Cuando los jinetes llegaron a la entrada del rancho, la tensión se volvió casi insoportable. Sus voces cortaban el aire, llamando a la guerrera por su nombre, mientras avanzaban con rapidez. El joven y la guerrera permanecieron ocultos, observando cuidadosamente cada movimiento. No podían permitir que la descubrieran, pero tampoco podían permanecer inmóviles para siempre. Era necesario actuar, y la decisión debía tomarse con precisión y rapidez. La guerrera ideó un plan audaz. Sabía que no podían enfrentarse directamente a todos los jinetes, pero sí podían crear una distracción lo suficientemente fuerte como para dividir al grupo. Sugirió que el joven se moviera en una dirección visible,
llamando la atención de varios jinetes, mientras ella utilizaba su conocimiento del terreno para atacar desde una posición estratégica y desorientarlos. Cada paso debía ejecutarse con exactitud, porque un error significaba ser capturados o peor. El joven siguió sus instrucciones con cuidado. Salió de su escondite y comenzó a moverse por el rancho de manera que los jinetes lo notaran. Su corazón latía con fuerza, pero mantuvo la calma. Los jinetes, al verlo, se concentraron en él, olvidando momentáneamente la presencia de la guerrera. Esta, desde su posición oculta, aprovechó la oportunidad para moverse silenciosamente y colocar obstáculos que ralentizaran a los intrusos, ramas caídas, piedras estratégicamente colocadas y caminos que dificultaban su avance. Cada detalle estaba pensado para ganar tiempo y protegerse mutuamente. A medida que el enfrentamiento avanzaba, la adrenalina se mezclaba con la tensión. El joven comprendió que este momento definiría no solo su seguridad, sino también la de la guerrera. Cada paso debía ser calculado, cada decisión rápida pero precisa. La guerrera, desde su posición, se movía con habilidad, aprovechando su conocimiento del terreno y su entrenamiento para manipular la situación a su favor. La coordinación entre ellos se volvía clave, debían actuar como una unidad perfecta, sin errores, sin vacilaciones. Los jinetes comenzaron a separarse, confundidos por las distracciones y los obstáculos. Algunos intentaron acercarse al joven, mientras otros buscaban la guerrera que parecía haberse desvanecido. La estrategia funcionaba, pero aún no estaba asegurada. La guerrera utilizó cada recurso a su disposición, desde el terreno elevado hasta el camuflaje natural de arbustos y rocas, para mantenerse fuera del alcance de los intrusos. Su movimiento era ágil y silencioso, demostrando la experiencia y entrenamiento que había acumulado durante años. El enfrentamiento alcanzó su punto crítico cuando un grupo de jinetes logró acercarse demasiado a la entrada del establo. El joven sintió un nudo en el estómago, sabía que debían actuar con rapidez. La guerrera, desde su posición, dio una señal y él respondió. Usando herramientas improvisadas y conocimiento del terreno, lograron crear una barrera que detuvo temporalmente el avance de los intrusos. Cada acción estaba cargada de tensión y cada movimiento podía ser decisivo. La coordinación entre ambos era impecable, como si compartieran un mismo pensamiento y objetivo. A medida que la situación se desarrollaba, la guerrera decidió arriesgarse para confrontar a los jinetes más cercanos. Utilizó su rapidez y agilidad para aparecer brevemente, confundirlos y desaparecer de nuevo entre los arbustos. Su precisión y control eran impresionantes, cada movimiento estaba calculado para maximizar la eficacia y minimizar el riesgo. El joven observaba, aprendiendo de cada acción, comprendiendo que el valor no solo se medía por la fuerza, sino también por la inteligencia y la estrategia. La tensión alcanzó su punto máximo cuando los jinetes restantes comenzaron a reorganizarse para un ataque más coordinado. Parecía que habían comprendido la estrategia y buscaban superar las defensas improvisadas. El joven y la guerrera sabían que este momento definiría el desenlace del conflicto. Debían permanecer unidos, atentos y estratégicos. Cada segundo era vital, y la presión se sentía en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observarlos. En un momento de calma relativa, el joven comprendió que la guerrera estaba completamente confiada en sus habilidades y en su estrategia. Esto le dio un impulso de confianza, si ella podía mantener la calma en medio del peligro, él también podía hacerlo. Juntos, decidieron ejecutar la fase final de su plan, atraer a los jinetes hacia un terreno más difícil, donde la guerrera pudiera manipular la situación a su favor y reducir su número de manera segura. Cada paso fue coordinado, cada movimiento medido con precisión. La maniobra funcionó. Los jinetes, confiados en su fuerza numérica, fueron conducidos hacia el terreno elegido por la guerrera. Allí, las barreras naturales y los obstáculos estratégicamente colocados dificultaron su avance, creando confusión y desorganización.
La guerrera, con agilidad y rapidez, logró mantener a los intrusos a raya, mientras el joven ayudaba a consolidar la defensa desde la retaguardia. La combinación de inteligencia, estrategia y coordinación resultó imbatible. Finalmente, los jinetes comenzaron a retroceder, incapaces de superar las barreras y la precisión de sus movimientos. La guerrera y el joven respiraron con alivio, conscientes de que habían superado un momento crítico y decisivo. Aunque todavía existían riesgos en el mundo exterior, habían demostrado que podían enfrentarlos juntos, utilizando la astucia y la cooperación como armas poderosas. La experiencia reforzó su vínculo, su respeto mutuo y su confianza en las habilidades del otro. Después del enfrentamiento, ambos se tomaron un momento para evaluar lo ocurrido. La guerrera inspeccionó cuidadosamente el terreno, asegurándose de que no quedara ningún peligro oculto. El joven, agotado pero satisfecho, comprendió que habían aprendido una lección invaluable: la valentía combinada con la estrategia y la paciencia puede superar incluso las amenazas más intimidantes. Su colaboración había marcado la diferencia, y la experiencia los había transformado a ambos, haciéndolos más fuertes, más confiados y más conscientes de sus propias capacidades. El clímax del conflicto también tuvo un efecto emocional profundo. El joven comenzó a ver a la guerrera no solo como alguien a quien proteger, sino como una verdadera compañera, alguien con quien podía enfrentar desafíos y aprender juntos. Por su parte, la guerrera valoraba la dedicación y la inteligencia del joven, reconociendo que su colaboración había sido crucial para superar el peligro. La experiencia fortaleció su vínculo de manera profunda, basada en la confianza, la admiración y el respeto mutuo. A medida que la noche caía sobre el rancho, ambos se sentaron a descansar, observando el cielo estrellado. La tensión del día empezaba a desvanecerse, dejando espacio para la reflexión. Comprendieron que habían superado un desafío decisivo, pero también que su historia apenas comenzaba. Los eventos recientes les enseñaron sobre la importancia de la cooperación, la planificación y la valentía, pero también sobre la fuerza de la conexión humana en situaciones extremas. El joven pensaba en todo lo que había aprendido en tan poco tiempo, cómo anticipar movimientos, cómo trabajar en equipo bajo presión, y cómo mantener la calma cuando todo parecía perdido. La guerrera, por su parte, reflexionaba sobre la confianza que había depositado en él, y cómo su capacidad de adaptarse y actuar de manera inteligente había marcado la diferencia. Ambos comprendieron que su relación se había fortalecido más allá de lo que podrían haber imaginado, y que juntos eran capaces de enfrentar cualquier desafío que el mundo les presentara. El clímax, aunque lleno de tensión y peligro, también les enseñó sobre la resiliencia, la inteligencia y la importancia de actuar con determinación y claridad. Cada acción tomada durante el enfrentamiento había sido crítica, y cada decisión había requerido concentración, colaboración y confianza mutua. La experiencia no solo resolvió el peligro inmediato, sino que también dejó lecciones duraderas sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida con coraje y estrategia. Cuando finalmente todo se calmó, el joven y la guerrera respiraron profundamente, conscientes de que habían llegado al punto más crítico de su aventura. Aunque el mundo exterior seguía lleno de peligros, ambos habían demostrado que podían superarlos juntos. La experiencia reforzó no solo sus habilidades, sino también su vínculo emocional y su respeto mutuo, preparándolos para los desafíos que aún les esperaban y para el desenlace que estaba por venir. Después del intenso enfrentamiento que había puesto a prueba cada habilidad del joven ranchero y de la guerrera apache, la calma volvió al rancho. Los jinetes habían retrocedido y, por primera vez en semanas, ambos podían respirar sin la constante tensión de la amenaza inminente. El amanecer pintaba el cielo con tonos suaves de naranja y rosa, y la brisa fresca traía consigo un sentimiento de alivio y esperanza. El joven se sentó junto al establo, observando cómo la luz iluminaba el terreno, y comprendió que lo que habían vivido no era solo un desafío físico, sino también un aprendizaje profundo sobre la vida, la confianza y la valentía. La guerrera, aunque agotada, estaba tranquila. Su mirada reflejaba determinación, pero también una sensación de gratitud hacia el joven.
Sabía que él había sido clave en la supervivencia de ambos y que su coraje y dedicación habían permitido que la estrategia funcionara. A lo largo de las semanas anteriores, había aprendido a confiar en él de manera plena, y ahora esa confianza se consolidaba en un vínculo sólido que no dependía solo de la necesidad de protección, sino de la admiración y respeto mutuos. Ambos comenzaron a reflexionar sobre lo ocurrido. El joven recordaba cada momento del enfrentamiento, cada decisión tomada y cada riesgo asumido. Comprendió que la experiencia había cambiado su manera de ver el mundo. Ya no se trataba solo de cuidar el rancho o de sobrevivir día a día, ahora entendía la importancia de la cooperación, la estrategia y la inteligencia emocional. La guerrera, por su parte, pensaba en lo lejos que había llegado desde que había encontrado refugio en su establo. Su vida estaba marcada por la disciplina y el coraje, pero nunca había experimentado una alianza tan profunda y confiable con alguien de un mundo diferente. Mientras compartían un momento de silencio, la guerrera decidió hablar sobre su tribu y la importancia de regresar a ellos. Explicó que su comunidad no solo era su familia, sino también el lugar donde había aprendido sus habilidades, valores y tradiciones. El joven escuchó atentamente, entendiendo que protegerla también significaba respetar sus raíces y su identidad. Aunque había disfrutado de la compañía de la guerrera, sabía que eventualmente ella tendría que volver con su gente y que él debía apoyarla en ese regreso. Días después, se prepararon para la partida de la guerrera. Ella revisó cada detalle de su equipamiento, asegurándose de llevar solo lo necesario, mientras él se encargaba de preparar provisiones y rutas seguras para el viaje. A lo largo de este proceso, ambos compartieron momentos de risa, reflexión y recuerdos de todo lo vivido. Era un cierre de ciclo, un reconocimiento de que habían superado juntos los desafíos más difíciles y que sus experiencias los habían transformado profundamente. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, la guerrera miró al joven con una mezcla de gratitud y afecto. Él, a su vez, comprendió que su vínculo había trascendido las palabras y las diferencias culturales. Habían aprendido a comunicarse con gestos, miradas y acciones, y ahora podían entenderse incluso sin hablar. La despedida fue emotiva, pero también llena de esperanza. Ambos sabían que lo vivido había creado una conexión duradera y que esa experiencia seguiría influenciando sus vidas, aunque el camino los llevara por rumbos distintos. No pasó mucho tiempo antes de que la guerrera regresara, pero esta vez no estaba sola. A lo lejos, se acercaba un pequeño grupo de su tribu, liderado por figuras respetadas que traían consigo señales de reconocimiento y respeto hacia el joven ranchero. Habían venido a agradecerle por proteger a la guerrera y por demostrar valor y honor, cualidades que ellos valoraban profundamente. La sorpresa y la emoción del joven fueron enormes al ver que la acción desinteresada que había tomado semanas antes había generado un reconocimiento tan significativo. El líder de la tribu se acercó y, con gestos que combinaban respeto y ceremonial, presentó al joven como digno de pedir la mano de la guerrera. Él sintió un estremecimiento de emoción y gratitud, no solo por la oportunidad de estar cerca de alguien a quien admiraba, sino también por la aceptación de la tribu, que representaba un puente entre dos mundos diferentes. La guerrera sonrió, mostrando orgullo y satisfacción por la decisión de su comunidad, y por la valentía del joven que había actuado sin pensar en recompensas. A partir de ese momento, el joven y la guerrera comenzaron a construir una vida juntos, basada en respeto, amor y comprensión mutua. La unión no solo representaba un vínculo personal, sino también la armonía entre culturas distintas, mostrando que la empatía, el coraje y la cooperación podían superar barreras que parecían insalvables. Cada día estaba lleno de aprendizaje, desafíos compartidos y momentos de alegría, reforzando su relación y consolidando la historia que habían vivido juntos. El rancho, que había sido testigo de tantos momentos de tensión y valentía, ahora se convertía en un símbolo de su alianza. Cada rincón del lugar llevaba recuerdos de estrategias, enseñanzas y decisiones que habían salvado sus vidas. Los caminos,
Los arbustos y las colinas eran recordatorios silenciosos de cómo habían trabajado juntos, enfrentando el peligro y aprendiendo a confiar plenamente el uno en el otro. Este lugar, aunque modesto y sencillo, se convirtió en el escenario de una historia de coraje, inteligencia y amor. Con el paso del tiempo, la historia de la guerrera y el joven ranchero comenzó a difundirse entre las comunidades cercanas. Vecinos, viajeros y miembros de la tribu compartían relatos sobre la valentía, la estrategia y la cooperación que habían demostrado. Se convirtió en una leyenda local, inspirando a otros a actuar con coraje, empatía y respeto hacia las diferencias culturales. Las enseñanzas de su experiencia trascendieron más allá de ellos mismos, mostrando que los actos de bondad y valor pueden tener un impacto duradero y profundo. El joven, que al principio solo quería proteger y ayudar, descubrió que sus acciones habían cambiado su vida de manera significativa. Aprendió a valorar la paciencia, la inteligencia y la importancia de actuar con integridad. La guerrera, por su parte, vio cómo la confianza y el respeto mutuo podían generar alianzas poderosas, y cómo la cooperación entre diferentes mundos podía crear resultados inesperados y positivos. Juntos, ambos se convirtieron en ejemplo de valentía, empatía y resiliencia. A medida que los años pasaban, su historia se mantenía viva en los recuerdos de quienes los conocieron. Cada generación escuchaba el relato de cómo un joven ranchero protegió a una guerrera apache, enfrentando peligros y desafíos con inteligencia y coraje, y cómo su vínculo se fortaleció hasta convertirse en una unión respetada y admirada. Esta narrativa no solo celebraba sus acciones, sino también los valores que representaban: respeto, cooperación y el poder de la confianza mutua. La resolución de la historia no significó el fin de los desafíos, pero sí marcó un cambio profundo en la vida de ambos protagonistas. La guerrera continuó siendo un miembro respetado de su tribu, mientras el joven ranchero mantenía el rancho como un símbolo de fuerza, estrategia y alianza. Sus caminos, aunque distintos en algunos aspectos, estaban unidos por las experiencias compartidas y la conexión profunda que habían forjado en medio de la adversidad. Cada amanecer en el rancho recordaba a ambos la importancia de la colaboración y la confianza. Las lecciones aprendidas durante el enfrentamiento con los jinetes y los momentos de tensión se transformaron en enseñanzas duraderas que influenciaban cada decisión y acción en sus vidas. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo la valentía y la inteligencia combinadas con la empatía y la cooperación pueden superar los obstáculos más difíciles, y cómo las relaciones basadas en el respeto mutuo pueden transformar vidas de manera profunda. Con el tiempo, el joven y la guerrera lograron integrar sus mundos de manera armoniosa. Las tradiciones de la tribu se combinaron con la vida en el rancho, creando una convivencia enriquecedora y respetuosa. Cada día estaba lleno de aprendizajes, desafíos y momentos compartidos que fortalecían su vínculo. La vida no era siempre fácil, pero cada experiencia se enfrentaba con valentía, estrategia y una profunda comprensión mutua. El desenlace de su historia demostró que los actos de bondad y coraje, cuando se combinan con inteligencia y respeto, generan consecuencias que van más allá de lo inmediato. La guerrera y el joven se convirtieron en símbolo de cómo dos mundos diferentes pueden unirse a través de la empatía, la cooperación y la admiración mutua. Su historia inspiraba no solo a quienes los rodeaban, sino también a generaciones futuras, recordando que las relaciones verdaderas se construyen con respeto, confianza y valentía. Finalmente, el joven y la guerrera comprendieron que lo vivido juntos había cambiado sus vidas para siempre. Cada desafío enfrentado, cada momento de peligro y cada decisión estratégica se convirtió en un recuerdo invaluable que fortalecía su vínculo. Su historia no solo narraba aventuras y conflictos, sino también enseñanzas sobre la vida, la cooperación y la importancia de actuar con integridad y valor. En el corazón del rancho, rodeados por las colinas, los arbustos y los caminos que habían marcado sus experiencias, ambos se sentían seguros, respetados y profundamente conectados. Su historia se cerraba con un sentido de realización, gratitud y esperanza, mostrando que incluso en los lugares más difíciles y los momentos más peligrosos, la valentía,
La inteligencia y la empatía pueden transformar vidas y unir mundos distintos en armonía y respeto mutuo.